Primero que podemos decir que Jesús enseña en el templo. El lugar que tiene Jesús para impartir su enseñanza es en el templo. De las últimas veces que hemos acudido al templo, ¿qué enseñanzas me he llevado de Jesús? Verdaderamente llego abierta para lo que Dios me quiera enseñar. Para un aprendizaje certero, la primera actitud que debemos de considerar es nuestra apertura. Si yo no voy abierto para aprender, tenlo por seguro que no voy a aprender. Y es que a veces los problemas, las preocupaciones, las situaciones por las que cada uno seguramente estamos viviendo, si estoy enfermo, si me siento mal de salud, si acabo de sufrir un accidente o uno de los míos, se me acaba de morir un ser querido, traigo un problema con un hijo, con mis padres, con algún hermano, y todo eso nos nubla la mente y a veces nos hace un tanto egoístas, porque tal pareciera que solo importa lo que me sucede a mí y no importa lo que le sucede a los demás, mucho menos lo que Dios me quiera decir a mí. Una primera recomendación que yo haría es, independientemente de la situación en la que estemos viviendo, por la que estemos atravesando, sea por mí, sea por un ser querido, sea por un difunto, no nos tiene que nublar la mente, porque muchas veces la respuesta a todo eso que estamos viviendo, la respuesta a la problemática por la que estamos atravesando, lo más seguro es que nos las dé el Señor. Pero fíjense cómo muchas veces nosotros nos cerramos para escuchar una respuesta del Señor. Me encierro en mis situaciones y no me abro a la voz de Dios. Y téngalo por seguro que la mayoría de las respuestas no te las voy a dar yo, no te las va a dar tu mente que le da tantísimas vueltas a tus problemas. La mayoría de las veces la respuesta te la va a dar el Señor. Por eso insisto en decir, busquemos escuchar con nitidez la voz de Dios. El Padre puede hablar media hora, a veces lo hará bien, a veces lo hará mal, pero detrás de las palabras del sacerdote, lo que yo debo de buscar es la voz de Dios, porque en la voz de Dios es donde verdaderamente yo encuentro las respuestas a mi existencia, a mi problemática, al dolor que estoy padeciendo. La multitud que rodeaba a Jesús era mucha, y a pesar de que eran muchos, por eso le denominan multitud. A pesar de que eran muchos, lo escuchaban. Hoy día uno de los problemas más fuertes que tenemos como sociedad es que no sabemos escuchar. No sabemos escuchar y cada quien entendemos lo que nos parece, lo que nos conviene, lo que nos duele. No escuchamos. Y hoy día con la cultura del celular, con la cultura de las imágenes,
Es muy fácil que nosotros también nos volvamos esclavos de la apariencia. Y desafortunadamente nuestra sociedad se está volviendo tan esclava de las apariencias que no está atacando los verdaderos problemas fundamentales. Y como hace más ruido la apariencia, y como la gente solamente se queda con lo aparente, pues ¿qué es lo que hace el político? ¿Qué es lo que hace el sacerdote? ¿Qué es lo que hace el artista? Solamente se dedica a cuidar las apariencias. Pero si hacemos eso, hermanos, hermanas, estaríamos cayendo en la falsedad, porque vivir en una sociedad aparente no es vivir en una verdadera sociedad diseñada para vivir en la verdad, como Dios nos enseñó. Pero para vivir en la verdad no nos podemos quedar en la apariencia. Para vivir en la verdad hay que saber escuchar la voz de Dios. Hay que saber identificar los signos y símbolos que Dios nos manifiesta constantemente. Ahí sí que encontramos la verdad. Ahí sí que encontramos el sentido a nuestra vida. Ahí sí que está la brújula para el rumbo de nuestro caminar. La multitud, pues, que rodeaba a Jesús era mucha y lo escuchaba. Para escuchar necesitamos silenciar nuestro interior. Una cosa es que yo no pronuncie palabras y otra cosa es que mi interior traiga mucho ruido. A veces encontramos gente callada, pero que por dentro le está dando tantas vueltas a sus situaciones que tú te das cuenta que no te escucha. Y al escuchar nos abrimos a la voz de Dios, en tanto si no escuchamos nos cerramos a ella. Y es posible que nos estemos cerrando a la respuesta que Dios nos quiera dar. Pero fíjense que la palabra de Dios agrega que no solamente lo escuchaban, sino lo escuchaban con agrado. Eso le da todavía un plus más a nuestro silenciamiento. Dejar mis fuerzas de un lado, porque fíjense que a veces le damos tanta vuelta a nuestros problemas, porque a veces darle tantas vueltas nos embota y en vez de encontrarle las respuestas, no le vemos salida a nuestros problemas. Dicen los especialistas en psicología, debemos despejar nuestra mente. Debemos dejarla descansar, debemos apartarnos de ese ciclo para poder apreciar con mejor claridad. Nosotros en la vida cristiana, cuando silenciamos nuestro interior, vemos con mayor claridad, o más bien escuchamos con mayor claridad lo que Dios nos quiere decir. Y si lo hacemos con agrado, significa que estamos conscientes que me conviene más, que es más importante para mí escuchar la voz de Dios a que yo le siga dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a mis problemas. Que para nosotros, queridos hermanos, hermanas, la voz de Dios sea como un vaso de agua fresca en el desierto, como un ungüento que calme el ardor a nuestras heridas, como aquella narración que escuchamos en la primera lectura del libro de Tobías.
Rafael se acercó a Tobías y le dijo: estoy seguro de que sus ojos se abrirán. Esto yo lo veo en un doble sentido: los ojos que nos permiten ver y los ojos del alma que nos permiten comprender la realidad que estamos viviendo a la luz de los ojos de Dios. Por eso podemos decirle al Señor: Señor, yo también quiero recibir de ese ungüento que el ángel Rafael, que significa medicina de Dios, le recomendó a Tobías. Dime, Señor, cómo me puedo untar de tu ungüento para que se me quiten las manchas de los ojos, que pueda recobrar la vista y poder ver la luz. Recobrar la vista de tu presencia bendita en medio de nosotros, porque a veces tengo la mirada tan nublada que no soy capaz de verte. Ayer yo les decía, ¿cuánta gente salimos con el Santísimo Sacramento para que reconocieran al resucitado por todo el territorio parroquial? Hay quien lo reconoce a la primera como Magdalena. Primero parecía que era un jardinero, pero luego lo reconoció y le dijo: es el Señor. Otros como Pedro, que se echó al agua para ir en pos del Señor. A lo mejor a otros les cuesta más, como a los discípulos de Maús, reconocer la presencia del resucitado. Pero si estamos en una actitud de apertura, si guardamos silencio en nuestro interior, yo les aseguro que podemos reconocer la voz de nuestro Señor resucitado. Durante toda la Cuaresma, nosotros le dijimos al Señor: límpianos, Señor, purifícanos, ábrenos los ojos de la fe, que podamos reconciliarnos verdaderamente contigo, que podamos vivir en unión con Dios y con nuestros hermanos, en comunión, recobrar la vista del alma y poder ver tu luz. La luz del resucitado con la que caminamos durante 50 días. La luz del resucitado que ayer brillaba esplendorosamente en la gran solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pues ayer culminamos esta travesía, este recorrido salvífico que llevamos a cabo con nuestro Señor desde su encarnación en la Navidad, pasando por sus misterios de epifanía, de teofanía, sus milagros. Lo acompañamos en el miércoles de ceniza, caminando con Él en el desierto. Lo acompañamos en su pasión, muerte y resurrección, en la Semana Santa y después durante la cincuentena pascual. Algo debió de habernos dicho el Señor. Yo les pido de verdad que no dejemos pasar todo esto que hemos vivido, que las cuestiones de fe no las vivamos nada más por vivirlas, nada más por costumbre, nada más porque hay que hacerlo. ¿A qué sirve realizar los acontecimientos de Dios en la iglesia si no lo vamos a escuchar? Si no nos vamos a agarrar de Dios para iluminar nuestra vida, para madurar nuestra fe cristiana, para crecer en gracia y en sabiduría ante los ojos de Dios y de los hombres. Yo de verdad le pido mucho a mi Señor que todo lo que hemos vivido, con este cierre solemne
de la solemnidad de Corpus Christi, deberíamos de haber salido más fortalecidos, ¿no creen? Pienso yo. Deberíamos de haber salido más fortalecidos por haber vivido todo lo que hemos vivido junto al Señor. Cada quien saque sus conclusiones. Yo como párroco me doy cuenta que todavía hay mucho que trabajar, que todavía hay mucho que hacer para que sepamos asimilar lo que celebramos en el caminar de la Iglesia. Jesús ha llevado a cabo su obra salvífica, se queda con nosotros a través del Santísimo Sacramento del altar. Ha derramado sobre nosotros su Espíritu Divino, el Consolador, el Paráclito, el que nos guiará hasta la verdad plena. Y por si fuera poco, se queda en alimento, para que unidos a Él, nosotros sepamos ofrecer el sacrificio agradable a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Para que unidos a Él, sepamos alimentarnos de pastos sustanciosos, para que unidos a Él aprendamos a vivir en comunión, porque si comulgamos el cuerpo de Cristo, estamos llamados a estar en comunión con Dios y en comunión con su Iglesia, con el cuerpo místico. Y finalmente, si comulgamos al Señor, no solamente nos conformemos con que Él nos lleve en sus hombros de buen pastor. ¿Somos la ovejita que Él lleva en sus hombros? Sí. Pero si ahora lo comulgamos y lo hemos acompañado desde su encarnación, pasando su pasión, muerte y resurrección, hasta su presencia real en el Santísimo Sacramento del altar, ahora somos nosotros los que lo llevamos en nuestro pecho, en nuestro corazón, en nuestro interior. Ahora somos nosotros los continuadores de la obra de Dios. Ahora somos nosotros los que debemos llevarlo a donde hace falta, a donde viven en oscuridad, a donde lo necesitan, para que nosotros seamos ese instrumento de Dios, para que le haga llegar su salvación a tantas personas que no lo conocen, a tantas personas que la están pasando mal. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Cantaré y tocaré para mi Dios mientras yo exista. Que así sea.